Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda capacitación de COSOC. En esta capacitación nos vamos a centrar en la redacción de documentos que necesitamos para el encuentro. Ahora sí, empecemos. Este año, en ECOSOC se van a utilizar los siguientes documentos. En primer lugar, el documento de posición y en segundo lugar, el anteproyecto de resolución. Empecemos con el documento de posición. El documento de oposición es un requisito esencial para participar del encuentro y se tiene que presentar antes del mismo. Tengan en cuenta que el documento de oposición no es lo mismo que el discurso. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un documento de posición? Un documento de posición es un escrito donde las delegaciones dejan plasmadas de manera clara y concisa la posición política del país que les fue asignado en relación al tema que será tratado durante el encuentro. La estructura del documento presenta dos partes, una general y una específica. ¿En qué consiste cada parte? En la primera parte, se debe realizar un análisis general del tópico en tratamiento. En este, se deben plasmar tres cuestiones principales. Definición y explicación de los términos principales o los conceptos básicos concernientes al tema. Enumerar acontecimientos internacionales recientes relacionados con la problemática a tratar. Incluir una reseña de los documentos que la delegación considere importantes y que respalden su posición como tratados, convenios, resoluciones y declaraciones, entre otros. En la segunda parte, la delegación debe expresar la posición política que sostiene frente al tema de debate propuesto y sugerir soluciones que apliquen tanto a la realidad de su país como a su política exterior. ¿Cuál es la estructura del documento de posición? Se recomienda que la extensión del documento no supere las 100 o 120 líneas y que el formato incluya la letra Times New Roman en tamaño número 12 y en hoja 4. Importante. El documento de posición es un requisito de participación en el encuentro y debe ser remitido con anterioridad para que así pueda ser evaluado. Además, en caso de encontrar errores, se le informará a la delegación para que lo modifique o revise de forma pertinente. Por eso, les pedimos que estén atentos a la fecha de entrega del documento que los voluntarios comuniquen. Esto es todo lo que necesitas saber para empezar y acordate que ante cualquier duda puedes acercarte a los capacitadores del encuentro. A continuación, les vamos a dejar diferentes ejemplos de las distintas partes que conforman un documento de oposición. El documento de posición se divide en dos partes, además de su encabezado. Obviamente, primero está el encabezado y luego se encuentra la primera parte y luego la segunda parte. En el encabezado deben colocar el órgano al que pertenecen, que en este caso es el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, el país al que representan y el tópico a debatir completo. De forma opcional, pueden agregar la bandera de sus países y el logo de las Naciones Unidas. Dentro de la primera parte, tienen que abarcar 3 puntos. Primero, la definición de términos. En esta parte, deberán definir las cuestiones principales del tópico, como en este ejemplo en el cual definimos qué es el turismo. Por otra parte, en la enumeración de acontecimientos internacionales recientes, deben mencionar los acontecimientos relevantes para el tópico dentro de un periodo de tiempo de los últimos 5 a 10 años. En relación con la reseña de los documentos, deben colocar los documentos más relevantes en relación al tópico en formato de párrafo, como en el ejemplo. Por último, nos encontramos con la segunda parte. En esta, primero, tienen que reflejar la posición del país según el tópico. En relación a las propuestas de la delegación, deberán hacerlo en presente infinitivo, como podemos ver en el ejemplo. A modo adicional, pueden agregar una frase célebre de algún personaje importante en su país o que ya sea considerado importante dentro del ámbito del tópico a tratar. En base a estas instrucciones, ya podés empezar a redactar tu documento de posición, adaptándolo obviamente al tópico de este año. No olvides consultarla a tu tutor si te quedó alguna duda. Ahora sí, pasemos al anteproyecto de resolución. El anteproyecto de resolución se va a realizar dentro del encuentro en la instancia de consultas oficiosas. Se van a reunir por bloques regionales y deberán redactar un anteproyecto en común con dicho bloque. Como este modelo tiene modalidad virtual, van a redactar el anteproyecto a través de la plataforma Google Docs, estando todos juntos en la plataforma Zoom, designando un representante para la redacción del mismo. Una aclaración muy importante es que el documento va a ser enviado por la autoridad presente y la misma va a estar a disposición de ustedes en todo momento en caso de que precisen ayuda. El representante deberá compartir la pantalla en todo momento para que el resto de sus delegados puedan ir observando lo que él va escribiendo.
Empecemos por lo básico. ¿Qué es un anteproyecto de resolución? El anteproyecto de resolución es un documento que los diferentes órganos de las Naciones Unidas utilizan para manifestar su posición política y postular soluciones respecto a las problemáticas globales. En el encuentro Uniendo Metas, las delegaciones deberán confeccionar este documento de manera en conjunta, con los miembros de su bloque regional, durante las consultas oficiosas. Ahora, ¿cómo se escribe un anteproyecto de resolución? Un anteproyecto se divide en 3 partes. Empecemos por el encabezado. Este contiene el nombre del órgano, el tópico a tratar y las delegaciones que participaron en la confección del anteproyecto. Y, por último, se coloca el título Anteproyecto de resolución, subrayado y centrado. Seguimos con los párrafos o cláusulas de carácter preambulatorio. El propósito de esto es definir la problemática a tratar en todos sus aspectos y desde la perspectiva de las delegaciones que lo escriben, sentando antecedentes históricos, por ejemplo tratados o resoluciones ya existentes, y estableciendo la situación actual del tópico a tratar. Atención, estos párrafos comienzan siempre con un gerundio, es decir, palabras terminadas en ando y endo, o un adjetivo, y, por lo general, terminan en coma. El uso de gerundios o adjetivos significa que se está definiendo un estado actual o que se está haciendo memoria de hechos o elementos previos. Por último están los párrafos o cláusulas de carácter operativo. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, pedir ciertas acciones o bien manifestar una toma de posición con respecto a una situación existente. La sección de cláusulas operativas comienza enunciando el nombre del órgano seguido por 2 puntos. Por ejemplo, la Asamblea General o el Consejo Económico y Social. Cada cláusula operativa inicia siempre con un verbo en tiempo presente del modo indicativo y en general terminan en punto y coma. Algo muy importante, en el anteproyecto de resolución absolutamente todos los renglones o líneas de las hojas utilizadas deben numerarse en su margen izquierdo, aun si los renglones están sin escribir. Además, el párrafo final debe terminar con un punto. Esto es todo lo que necesitas para empezar. Y acordate que ante cualquier duda podés acercarte a los capacitadores del encuentro. A continuación, les dejamos algunos ejemplos de las partes que conforman el anteproyecto. Estas partes son el encabezado, las cláusulas preambulatorias y las cláusulas operativas. Empecemos por el encabezado. El encabezado consiste en lo mismo que en el del documento de posición, pero además, muy importante, deben agregar el supuesto de avalado por, que lo deben dejar en blanco, ya que se completa luego de haber conseguido los avales, obviamente. En el caso de las cláusulas preambulatorias, recuerden que deben hacerlas con el gerundio ando, endo y terminan en coma como vemos en el ejemplo. También pueden colocar antecedentes históricos, resoluciones pasadas o la situación del tópico que estamos tratando. La segunda parte del anteproyecto siempre se inicia con el Consejo Económico y Social resuelve, propone. En esta segunda parte se encuentran las cláusulas operativas, que son las que reflejan la posición para toda la comunidad internacional. Estas deben estar en el presente del infinitivo como en el ejemplo. Sepan que deben buscar avales para terminar de completar el anteproyecto. Y para saber cómo se procede luego de la redacción del mismo, los esperamos en futuras capacitaciones. Ahora sí, pasemos a enmiendas. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una enmienda? Las enmiendas son modificaciones al anteproyecto de resolución elegido previamente por la mesa de aprobación. Estas modificaciones pueden hacerse tanto a la sección preambulatoria como a la operativa. ¿Qué función cumple una enmienda? La enmienda sirve para modificar, borrar o agregar parte de una propuesta del anteproyecto, pero sin cambiar la esencia original de ninguna cláusula. Esto implica que las enmiendas no pueden cambiar ni el argumento ni la orientación de una cláusula. Por ejemplo, puedes cambiar una palabra, el orden de algunos términos, etc. En el caso de querer quitar o agregar una cláusula, se debe explicar detalladamente el porqué y la justificación debe ser completamente válida. Ahora bien, ¿por qué es tan importante una enmienda? Mediante ella, se busca que el documento final tome lineamientos que lleven al consenso de la mayoría de las naciones. Esto es importantísimo, ya que la idea es que el anteproyecto sea representativo de toda la comunidad internacional, para que el documento pueda ser aprobado por la misma. ¿En qué instancia del debate se realizarán las enmiendas? Estas ocurren en el debate en particular, una instancia en la que se presentan los anteproyectos de cada bloque regional y se debaten las enmiendas deseadas para poder modificar el documento. Para que una enmienda sea aprobada, requiere de una mayoría simple de votos, es decir, que los votos a favor deben superar a los votos en contra. También estarán permitidas las abstenciones, pero no serán tenidas en cuenta. Esto es todo lo que necesitas saber para empezar.
Y acordate que ante cualquier duda puedes acercarte a los capacitadores del encuentro. Recordemos que las enmiendas forman parte del debate en particular, una vez que ya finalizó la instancia de consultas oficiosas, donde la mesa de aprobación definió qué anteproyecto es el que sigue en participación. En esta instancia de debate particular, y como se comentó en el video, las delegaciones se reunirán con respectivos grupos regionales con el fin de debatir y presentar un mínimo de 3 enmiendas. Para esto, la autoridad correspondiente a cada sala de grupo regional dispondrá un documento de Google listo para que se redacten las enmiendas, que será compartido en pantalla para que todos puedan estar al tanto de lo que se va redactando. Y para que todo esto sea mucho más ordenado, las delegaciones deberán votar por un delegado encargado de redactar lo que vayan debatiendo y decidiendo en el grupo regional. Es decir, habrá únicamente un voto por cada delegación presente. Igualmente, en futuras capacitaciones veremos precisamente cómo se confecciona una enmienda, pero si ya tienen alguna duda, se la pueden consultar a sus tutores, que obviamente los van a ayudar. Y terminemos con el discurso. El discurso es aquello que se lee en la instancia de debate en general. Recordá, y esto es muy importante, que el discurso no es lo mismo que el documento de posición, ya que el documento tiene que ser entregado antes del encuentro y no se lee en la instancia de debate en general. No se olviden de consultar con sus tutores si tienen alguna duda. Para más información, nos vemos en las próximas capacitaciones y esperamos que tengan un buen encuentro.